Hola, bienvenidos de nuevo a una nueva sesión del programa online para dejar de fumar de la consulta de conductas adictivas diarias del área de salud Don Benito de Villanueva, del Servicio Extremeño de Salud. En esta ocasión vamos a tratar un tema importante, sobre todo importante para esas personas que muchas veces no se deciden a dejar de fumar. Y si no dejo de fumar, ¿qué me puedo plantear? Pues por lo menos te puedes plantear que ya estás advertido. Vamos a hablar hoy de las advertencias sanitarias, esas advertencias que aparecen en los paquetes de tabaco, y veremos en qué consiste y veremos cuál es su contenido. Estas advertencias sanitarias que vemos que aparecen en las cajetillas de tabaco no han aparecido así desde toda la vida, sino que son relativamente recientes. Bueno, pues el Real Decreto 579 del año 2017, de fecha 9 de junio, es en el que se regulan determinados aspectos relacionados a la fabricación, a la presentación y a la comercialización de los productos de tabaco y otros productos relacionados. En nuestra Constitución española, que se sometió a referéndum nacional el 6 de diciembre de 1977 y que fue aprobada en Cortes Generales en el año 78, en su artículo 43 se habla del derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos la organización y la tutela de la salud pública, a través de la adopción de medidas preventivas que se consideren necesarias. Y fue en 1986 cuando se promulgó la Ley 14 de 25 de abril, la llamada Ley General de Sanidad, donde se establece la obligación de las administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades, y así evitar las actividades y productos que directa o indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud y regular así la publicidad y propaganda comercial. El consumo de tabaco constituye el principal factor de riesgo de enfermedad y de mortalidad en los países desarrollados, por lo que su regulación y el control de su consumo debe ser una prioridad de salud pública. El Real Decreto 1079 del año 2002, del 18 de octubre, en él se regulan los contenidos máximos de nicotina y alquitrán, así como de monóxido de carbono que deben de contener los cigarrillos, el etiquetado de los productos del tabaco y así como las medidas relativas a ingredientes y denominaciones de otros productos de tabaco existentes hasta esa fecha. Los cigarrillos no podrán tener niveles de emisión superiores a. Si nos acordamos, cuando se fumaban los ideales, estas propagandas no aparecían. Esto ha venido mucho posterior, sobre todo cuando se han tenido conocimientos por estudios científicos de las repercusiones que podrían tener para la salud. De tal manera que se sabe que mayores niveles de alquitrán son más tóxicos, mayores niveles de nicotina son más adictivos y mayores niveles de monóxido de carbono intoxican mucho más a las personas. Por eso están regulados y no pueden emitir más de cierta cantidad. De tal manera que son 10 miligramos de alquitrán por cigarrillo, no pueden contener más de 1 miligramo de nicotina por cigarrillo y producir más de 10 miligramos de carbono en su combustión. Todo eso, como digo, está regulado por ley. En ese decreto se regulan esos ingredientes, las emisiones, el etiquetado, el envasado, la trazabilidad y las medidas de seguridad de todos los productos del tabaco. Y también se regulan los productos novedosos, tanto su comercialización como el etiquetado de todos esos productos relacionados con el tabaco. En concreto, de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y de envases de recarga y de los productos a base de hierbas que sirven para ser fumados.
el registro de fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga, el registro de fabricantes, de importadores, de distribuidores de productos a base de hierbas para fumar y del registro de los laboratorios de verificación, así como el procedimiento de verificación y control de todos los productos del tabaco. Todo eso hasta 2005. En 2005 hay un hito importante desde el punto de vista de la salud pública. Se promulga la ley, desde mi punto de vista, más importante en la regulación de este producto, que es la Ley 28/2005, de 26 de diciembre. La más llamada Ley Antitabaco. No es una ley antitabaco, es una ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de su venta, del suministro, del consumo y de la publicidad de los productos de tabaco, que constituye la norma general básica del Estado sobre el tabaco, como ya hemos visto desde que adoptamos la Constitución española, y que han pasado muchos años, han tenido que pasar muchos años para que hayamos tenido que tomar medidas distintas a las que ya se tomaron. Y sobre todo han pasado muchos años porque ya nos hemos dado cuenta de que los héroes ya no fuman. Los héroes hace mucho tiempo que dejaron de fumar. Sin embargo, a pesar de que vemos que estos héroes no fuman, en las series, en las películas y en donde aparecen, el individuo que lo ve, que es el ser humano, todavía en mucho porcentaje siguen fumando. Es decir, muchas personas todavía, sabiendo que los héroes no fuman, siguen fumando. Con lo cual es algo que no tenemos interiorizado. Y fijaros, ya lo he contado en otras ocasiones, uno de los mayores logros que tuvo la sanidad o la medicina en el terreno de la salud pública en el siglo pasado, en el siglo XX, fue a partir de la segunda parte de ese siglo, de darse cuenta de los daños que ocasionaba el tabaco a las personas. Fue concretamente en el año 64 cuando Sir Richard Doll, un epidemiólogo inglés, publicó un trabajo científico en el cual se relacionaba explícitamente el cáncer de pulmón en médicos ingleses y sobre todo en médicos ingleses fumadores. Ahí ya se empezó a relacionar directamente el cáncer de pulmón con el uso del tabaco. 1964. Han pasado 56 años hasta la actualidad y curiosamente, Sir Richard Doll falleció en el año 2005. Decía que le sorprendía que eso fuese uno de los avances más importantes de finales del siglo XX, pero le sorprendía todavía mucho más que, estando en el siglo XXI, todavía la gente no fuese consciente de los daños que ocasiona el tabaco. Y más que el tabaco, el consumo de tabaco por las personas. Y el tabaco podemos decir que es una enfermedad. Lo primero que ocasiona el tabaco es una enfermedad, que es el tabaquismo, y es una enfermedad que afecta desde la cabeza hasta los pies. No hay un órgano, no hay un tejido, no hay una célula que se escape del daño del consumo del tabaco por el individuo. Los cánceres de laringe, el cáncer de pulmón, los infartos agudos de miocardio, el cáncer de colon, los problemas con el colesterol, los accidentes cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el insomnio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad arterial periférica, la disfunción eréctil, los problemas con el embarazo, etcétera, etcétera. Es decir, el tabaquismo es una enfermedad de enfermedades, es una enfermedad que no ocasiona otras enfermedades, pero sí sirve para que esas enfermedades evolucionen de una manera crónica y sobre todo evolucionen de una manera tórpida y sobre todo evolucionen de una manera que muchas veces consiguen que el individuo pierda la vida como consecuencia de esas enfermedades. De tal manera que el tabaquismo es una enfermedad que con la seguridad de un 50% te va a afectar produciéndote otras enfermedades. Es decir, es como echar una moneda al aire y si sale cara, sí, y si sale cara, cruz, no. Es decir, arriesgar al 50% es tener una relación muy directa con todo lo que nos puede suceder. Y tenemos
14 advertencias sanitarias. Una de ellas, o la más que más llama la atención o impresiona, es esa que ya os he relatado, que fumar provoca cáncer mortal de pulmón. Pero fijaros, 1964, cuando se empezó a relacionar y cuando se publicaron los primeros trabajos que ya se venían de tiempos haciendo. Fijaros los años que han pasado para que puedan aparecer en los paquetes de tabaco. Y sin embargo, aparecen y los tapamos o intentamos de taparlos. Pues las advertencias sanitarias nos sirven para que podamos cambiar nuestro punto de vista con respecto a ese consumo de tabaco. Esas advertencias sanitarias nos dicen que 9 de cada 10 de esos cánceres de pulmón están en relación al consumo de tabaco. Es decir, fumar podemos decir que provoca cáncer de pulmón, que no nos equivocamos, y 9 de cada 10 de esos cánceres son en personas fumadoras. Uno no, pero probablemente también esté en relación al tabaquismo pasivo. Y fumar, si no provoca cáncer de pulmón, también debemos estar advertidos que puede causarnos una muerte lenta y dolorosa. Es decir, el tabaquismo no es solo una enfermedad que provoca en gran medida la muerte, sino que en otra gran medida lo que provoca es un dolor durante mucho tiempo, un sufrimiento continuo que muchas veces las personas no están capacitadas para poderlo soportar, y eso hace que no solo la persona sufra, sino que sufra toda su familia, sufra todo su entorno, y al final tengamos siempre un resultado el menos esperado y el menos querido posible, pero sobre todo detrás de un gran sufrimiento. Las personas que sufren de esta enfermedad saben perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Y podemos tener otra advertencia sanitaria, en la cual nos dice que el humo del tabaco, porque el tabaco se consume por combustión hasta ahora, o hasta hace relativamente poco tiempo, ese humo de tabaco contiene sustancias que son tóxicas y que son cancerígenas. Sustancias como el benceno, sustancias como la nitrosamina, sustancias como el formaldehído o sustancias como el cianuro de hidrógeno. Y todas esas sustancias entran por la boca. Y es en la boca donde se empiezan a ver esas primeras lesiones. Empiezan a aparecer caries, empiezan a faltar piezas, empiezan a aparecer infecciones en las encías, y sobre todo aparece cáncer en la cavidad oral. Así pues, estamos advertidos por las autoridades sanitarias de que fumar daña a los pulmones. Fumar es un grave riesgo para nuestra salud pulmonar. Ahora sabéis que estamos sufriendo una pandemia que, si un aparato afecta en mayor cuantía que a otros, es al aparato respiratorio. Pues es ahí en donde llegan todas esas sustancias en forma de aerosol y producen ese daño en los pulmones. Así que no olvidemos que el daño pulmonar es uno de los daños más frecuentes que podemos encontrar. Tampoco debemos de olvidar que al lado de los pulmones tenemos un motor, que es el que impulsa la sangre a todo el sistema circulatorio. Pues nuestras advertencias sanitarias también nos dicen que fumar obstruye las arterias y que provoca enfermedades cardiovasculares de tipo de accidentes cerebrovasculares y de episodios cardiovasculares agudos. Fumar obstruye las arterias, todas las arterias. Las del corazón no son ajenas al sistema circulatorio ni son ajenas al daño por el humo del tabaco. Y aunque sabemos que el tabaco rompe corazones, muchas personas que son fumadoras y sufren un episodio cardiovascular agudo no dejan de fumar. Un tercio de ellas continúan fumando. Un tercio es mucho, sobre todo porque son personas que ya tienen debilitada su salud. Bueno, pues tenemos que saber que solamente el simple hecho de dejar de fumar no nos va a eximir de ese riesgo, porque el tabaquismo es la enfermedad persistente, una enfermedad mental
sobre todo que afecta a nuestras conductas, que nos va a seguir haciendo tener la idea de que por uno no pasa nada, de que esto ya lo controla, de que tu salud va mejorando y que porque fumes no pasa nada. Y muchas veces ese es el tabaquismo el responsable de que se siga fumando a pesar de haber tenido un episodio cardiovascular agudo. Pues una advertencia sanitaria que debemos de leer en nuestros paquetes de tabaco si seguimos siendo fumadores es que dejar de fumar reduce el riesgo de esa enfermedad mortal del corazón y de los pulmones. Es decir, dejar de fumar es la mejor opción que tiene una persona que ha sufrido un episodio cardiovascular o ya tiene un episodio pulmonar para mejorar su salud. Tenemos advertencias sanitarias que nos muestran cómo no solo afecta a determinadas arterias, sino que esas arterias también pueden ser principales, como las arterias femorales o las arterias que tenemos en nuestras piernas, obstruirlas y llegar a perder por ello un miembro, con lo cual la persona que sufre este proceso va a cambiar completamente su vida, porque son personas que van a tener que necesitar de mucha más ayuda para poder hacer una actividad diaria que hasta ahora hacían, como es el caminar. Y no solo afecta a determinados órganos, sino que afecta a todos los órganos. Y uno de los órganos más importantes que tenemos también es el órgano de la visión, es el ojo. Pues fumar provoca ceguera, es una advertencia sanitaria que muchas veces la gente no entiende. Pues curiosamente el tabaco se utiliza fumado y se utiliza quemando un cigarrillo, y ese cigarrillo se acerca a la cara de tal manera que está a casi menos de 10 centímetros muchas veces de los ojos. Y los ojos son unos órganos muy delicados que contienen líquidos, como muchos de vosotros sabéis, y estos líquidos se secan y muchos de los sustancias transparentes que tienen, como puedan ser el cristalino, se opacifican, y eso contribuye a que puedan tener cataratas a edades relativamente frecuentes y que al final acabe no solo teniendo cataratas, sino teniendo una degeneración macular que le provoque una ceguera y deje de ver. Así pues, fumar daña a muchos órganos, a muchas partes de nuestro cuerpo. Hemos visto la boca, que daña a los dientes y las encías, y nos lo vuelven a recordar. Y muchas veces nos recuerdan que fumar no solo nos daña a nosotros, sino que daña también a nuestro futuro hijo, sobre todo si la persona está embarazada. Fumar durante el embarazo perjudica la salud, no solo de la persona, sino también del producto de ese embarazo, de nuestro futuro hijo. Pero antes de tener ese hijo, somos menos fértiles si somos fumadores, tanto los varones como las hembras. Fumar daña el esperma y reduce la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer. Ya lo veremos en un capítulo que hablaremos precisamente de este tema. Y sobre todo, si queremos tener un hijo sano, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra salud y por la salud de nuestro hijo es quitar ese hábito tóxico que tenemos. Pero fijaros, cuando una mujer fumadora se entera que está embarazada, han pasado en torno a 4, 5, 6 semanas en la mayoría de los casos. 6 semanas, estamos hablando de un mes y medio, de 40 días. Bueno, pues en esos 40 días, que es cuando dos células se han unido, han empezado a multiplicarse, han empezado a desarrollarse, se ha hecho lo primero del desarrollo, y es cuando, si la mujer ha seguido fumando porque no sabe que está embarazada, es cuando más daño le puede hacer a ese futuro hijo. Esas células ya están condicionadas por respirar, por ser alimentadas con una sangre que lleva muchos tóxicos, muchos más de los deseados. Los efectos sexuales en la mujer ya lo hablaremos en un capítulo aparte. Veremos cómo hay una disminución de la fertilidad. Las mujeres fumadoras tardan entre 10 y 11 ciclos más en quedarse embarazadas que una mujer no fumadora, es decir, tardan casi un año más en tener la posibilidad de un embarazo en las mismas condiciones que una persona no fumadora, porque tienen más dificultad en la implantación, es decir, cuando el óvulo fecundado llega a implantarse en el útero,
tiene más dificultades para hacer ese implante en buenas condiciones y sobre todo en el sitio idóneo donde debe de hacerlo. Hay mayor dificultad ovulatoria, todos los ciclos no son ovulatorios fértiles, falla muchas veces la fertilidad en ese ciclo, por lo cual aumenta las posibilidades de no ser un ciclo fértil. Por eso decimos que las mujeres fumadoras tienen ciclos menos fértiles que las mujeres no fumadoras. Las menstruaciones son más dolorosas, las chicas que tienen reglas y son fumadoras suelen tener más dolores inflamatorios en la zona pélvica que las no fumadoras. Y cuando son mayores, cuando ya se les retira el periodo, sufren una menopausia mucho más sintomática, más sofocos, más problemas cardiovasculares, más alteraciones anímicas que la persona no fumadora. Y sobre todo, mientras se es fumador o fumadora, se tiene mucho más riesgo de tener malformaciones en el embarazo, por el hecho de que el tabaco contiene muchas sustancias tóxicas. Tóxicos como el monóxido de carbono, que puede producir una intoxicación en el feto. Ese feto o ese producto del embarazo va a tener un bajo peso al nacer, va a presentar mayores dificultades respiratorias y sobre todo una cuestión muy importante, va a sufrir unas mayores cifras de posible mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal es la mortalidad que se produce alrededor del primer año de vida. Hay estudios que lo relacionan en más de un 25% de los casos en los cuales padre o madre o ambos son fumadores. Y muchas veces cuando la mujer está tomando anticonceptivos orales y no se plantea el hecho del embarazo, cuando esos anticonceptivos hormonales orales son tomados y se fuma, esa mujer tiene un mayor riesgo de tener una probabilidad de un accidente cerebrovascular trombótico, no en esos momentos, que sí puede ser, pero sobre todo cuando adquiera o llegue a la edad de la menopausia, es decir, el riesgo trombótico dura durante muchos años posteriores. Así pues, el humo del tabaco estamos advertidos que ahoga y enferma no solo al consumidor, sino también puede ahogar y enfermar a los niños que puedan tener esas madres o esos padres fumadores. Así que una advertencia sanitaria es proteger a los niños, no permitir que se respiren estos niños aire contaminado por humo de tabaco, sobre todo porque lo van a hacer de una manera involuntaria, es decir, ellos no querrían respirar este aire contaminado de humo de tabaco. Y muchas veces tienen o acaban respirándolo porque el tabaco es muy adictivo y el tabaco estamos advertidos también de que produce una enfermedad crónica que es el tabaquismo, que es una adicción y que es la adicción de las adicciones. Así pues, la advertencia que debemos de dar es que no se comience a fumar, porque si se comienza a fumar muchas veces estamos empezando una enfermedad que va a durar muchos años de evolución. Y enfermedad que en el caso de los varones puede ser la causa de impotencia. La impotencia sexual en el varón, la causa más frecuente es el tabaquismo y muchas veces no lo sabemos porque este es uno de los problemas que más se vive en soledad por parte de la persona que lo sufre, no lo comunica. Pues tenemos que saber que los varones fumadores pueden disminuir el riesgo de sufrir impotencia, sobre todo si dejan de fumar. Ya hablaremos también en un capítulo aparte de cómo son las causas por las cuales se produce esta impotencia, que son fundamentalmente de tres tipos: causas hormonales, causas vasculares y causas nerviosas, ¿no? Fumar provoca el envejecimiento de la piel, provoca un envejecimiento que es progresivo, y si hay una parte del cuerpo donde antes se nota las ventajas de dejar de fumar es precisamente en la piel y en la piel de la cara. Así pues, la advertencia sanitaria que fumar provoca envejecimiento de la piel nos puede hacer de tomar la decisión de dejar de hacerlo, porque muchas veces nuestra piel es el órgano externo a través del cual nos presentamos ante los demás.
y se envejece y envejecemos, por así decirlo, mucho antes. Una persona que fume una cajetilla de tabaco al día invierte 1 hora y media en fumarlo. Y esa hora y media podemos decir que se vive de menos. Y se vive no solo de menos, sino muchas veces de más, para provocar más arrugas y para provocar más años. Así que mientras antes se deje de fumar, mucho más pronto podemos tener la ventaja de no envejecer tan rápidamente, sino de hacerlo con respecto a nuestra edad. Y estamos advertidos por las autoridades sanitarias que fumar acorta la vida. Lo vemos en mensajes como este, que fumar nos lleva a la sala mortuoria y nos lleva a tener esas livideces y nos lleva a no respirar. Precisamente el morirnos es un proceso más del proceso biológico en el que los seres vivos estamos inmersos, pero no se trata de que por fumar nos vamos a morir, se trata de que por fumar nos vamos a morir antes de tiempo y sobre todo por otras enfermedades que tienen el resto de las personas mortales. Todos somos mortales, pero lo importante en una persona fumadora es que se va a morir antes en la mitad de los casos de los fumadores. Es decir, es una moneda al aire que no sabemos si nos va a tocar o no nos va a tocar. Y muchas veces no queremos el resultado, pero otras veces lo tenemos sin querer. Y no solo acorta la vida cuando estamos fumando 1 hora y media por el hecho de fumar un paquete al día, sino que con muchas posibilidades podemos tener una muerte lenta y dolorosa, que muchas veces es vivida con mucha angustia, muchas veces es vivida con mucha negatividad por parte de todas las personas que nos rodean. Y muchas veces pues eso hace que otros tipos de padecimientos se agraven y se empeoren. Y por supuesto, dejar de fumar es posible y dejar de fumar se puede. Todas las advertencias no son negativas ni tenemos que tomarlas desde el punto de vista negativo. Tenemos que saber que también esas advertencias nos dicen que hay ayudas para dejar de fumar, que consultemos con nuestro médico o con nuestro farmacéutico. Yo diría que consultemos con nuestros sanitarios más inmediatos porque son las personas que más nos pueden ayudar a resolver este problema. Porque aunque no es un problema sanitario, sí estamos los sanitarios ahí para resolver este problema. Y somos los sanitarios como a través de manuales podemos llegar a ayudar a estas personas a dejar de fumar. Pero para eso tenemos que poner nuestro empeño, tenemos que poner nuestra sabiduría, tenemos que poner nuestro esfuerzo y sobre todo tenemos que poner nuestra condición humana para poder ayudar a un ser parecido a nosotros que está pasando por muchas más dificultades de las que nosotros nos creemos muchas veces. Y aunque sabemos que los riesgos aumentan con la edad del consumo, muchas veces no nos lo creemos hasta que tenemos esas edades. Pues los riesgos en relación al consumo de tabaco aumentan con el tiempo de consumo. Es decir, mientras más años llevemos siendo fumadores, más riesgo tenemos de tener todas estas enfermedades y todos estos problemas que hemos visto anteriormente. Así pues, si no te planteas dejar de fumar, por lo menos que sepas que estás advertido y que todos los días te lo advierten. Pero con eso no podemos darnos por vencidos. A modo de resumen, deciros que haciendo 3 simples cuestiones, haciendo 3 simples cosas, podemos conseguir mucho, mucho más de lo que nos planteamos en esos momentos. Cosas tan simples como cumplir la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, cosas tan simples como no fumar en espacios cerrados y cosas tan simples como leer las advertencias sanitarias que aparecen en los productos del tabaco, en todos los productos del tabaco, no solo en las cajetillas. Cumplir la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo supone no fumar en los centros sanitarios públicos, no fumar en los transportes públicos,
no fumar en los centros educativos ni a las puertas de los centros educativos. Vemos muchas veces que vamos a entrar en un colegio y están las puertas llenas de colillas, lo mismo que cuando entramos en un centro sanitario. Es increíble cómo después de 15 años de esta ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, todavía las puertas y los interiores de los hospitales están llenos de colillas y llenos muchas veces de humo de tabaco. Pues simplemente cumpliendo la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, todo esto lo podemos evitar y podemos darnos por gratificado con saber que eso nos puede ayudar a que nuestra vida no se tenga que acortar. Otra medida importante que podemos hacer y que tampoco nos puede llevar mucho, nos puede comprometer mucho, es no fumar en espacios cerrados. Por ejemplo, en los vehículos es muy frecuente fumar conduciendo, con lo cual se aumenta el riesgo para la seguridad vial de sufrir un percance, y también por estar fumando en un habitáculo que es muy reducido en volumen, no supera un metro y medio cúbico, nos está haciendo que estemos respirando un aire contaminado por humo de tabaco que nos está convirtiendo en un fumador pasivo. Cuando lo hacemos en espacios abiertos, ese tabaquismo pasivo se reduce hasta casi cero, y nos está haciendo de que tengamos menos riesgo por el hecho de seguir siendo fumadores como hasta ahora no hemos decidido dejar de hacerlo. Y la tercera cuestión importante es leer todas esas advertencias sanitarias que no solo aparecen en las cajetillas de tabaco, sino que aparecen en todos los productos de tabaco. Por eso una recomendación importante, si no te decides a dejar de fumar, es por lo menos que cada vez que fumes leas estas advertencias. Y una de estas advertencias nos advierte de que el humo de tabaco no solo nos enferma a los fumadores, que podamos serlo activamente, sino que también enferma e intoxica a los niños que podamos tener en nuestros alrededores y que, por ejemplo, en estas épocas puedan sufrir más procesos respiratorios, puedan sufrir más crisis asmáticas y tengamos que tener que dejar de llevarlo al colegio y tener que llevarlo más a los centros de salud y que incluso tener que llevarlo más a los hospitales, con lo cual estamos haciendo mucho más uso de los servicios hospitalarios. Así que por lo menos si no dejáis de fumar, ya sabéis que estáis advertidos y que con estas 3 medidas podéis cambiar en un futuro próximo vuestra actitud frente al tabaco.